El siguiente programa es clasificación T, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Bienvenidas y bienvenidos a una edición más de Temas y Debates con Ricardo Sosa. Canal 67, señal de televisión a nivel nacional, cables Tigo, Claro y nuestras multiplataformas de redes sociales que nos permiten estar cerca de las y los salvadoreños en el mundo. Hoy un tema más que interesante, el derecho, la abogacía, la Constitución. Para ello contamos con la valiosa participación del doctor Arturo Méndez Azahar, abogado, notario, catedrático, formador de muchas generaciones en las ciencias jurídicas y el derecho en nuestro país. Para mí es un honor presentarlo y reencontrarme con el doctor Méndez Azahar. Qué honor, qué privilegio contar con su participación, doctor. Le agradezco por estar con nosotros, por hacer un esfuerzo de trasladarse desde la zona norte de nuestro país para conversar desde el foro con nuestra audiencia. Gracias, Ricardo. Especialmente agradecido de veras por la deferencia con servidor tuyo y ustedes, del soberano pueblo salvadoreño, y pues tratando siempre en estos últimos años de mi vida de aportar un poco de la experiencia que tuvimos. Hoy se vive en otros momentos, pues que si nosotros hubiéramos tenido oportunidad de ellos en 1980, como el periodo en donde tuve la oportunidad de participar un poco más activamente en la conducción de la vida del país, pues otra cosa hubiera sido. Pero de todos modos, pues ojalá el aporte que estamos dando sirva de algo para las nuevas generaciones, y no hay duda de que, de nuevo, profundamente agradecido y estamos a la orden. Doctor, ¿cómo va el país desde su óptica? ¿Cómo ve este panorama? Usted que ha sido un hombre observador sí, de la realidad nacional, ha sido también, ha vivido, ha experimentado diferentes conflictos en nuestra sociedad, y por supuesto que también como docente universitario, como formador de diferentes generaciones en universidades nacionales e internacionales, desde su retiro, desde el momento que usted está ahora en otra faceta empresarial, ¿cómo ve el país? Pues desde mi perspectiva, muy contento, agradecido con Dios que me ha dado estos días como un regalo para mi vida, de ver cómo se transforma la sociedad salvadoreña, cómo lo que nosotros aportamos en algún momento en 1980 a 1990, pues de alguna manera, aunque no todo, pero está sirviendo como base para un momento interesante que está viviendo nuestra sociedad, nuestro país. Feliz porque con bastante propiedad me atrevo a afirmar que somos ya un referente mundial del desarrollo democrático de nuestros pueblos, especialmente los del tercer mundo. Somos un ejemplo y pues no hay duda de que satisfecho, contento con lo que está sucediendo, porque a partir del 2019 nos atrevimos los salvadoreños a ejercitar el poder soberano que se tiene, y mentiría si digo que entonces estábamos conscientes del resultado de ese atrevimiento, de que con el poder popular nosotros íbamos a cambiar radicalmente el sistema democrático de nuestro país.
en 2019, eligiendo a un joven que se enseñó en esa oportunidad ante un pueblo desesperado por la corrupción y la impunidad, y él pidió una oportunidad, pues ofreciéndose de que la podía resolver, y creímos en él y votamos por él masivamente. Pero la cosa no termina ahí, porque al recibir él, por supuesto, la reacción de quienes veían con preocupación que el poder se les iba de las manos, atentaron contra él en el 19, 20, peor que vino la pandemia. Pero eso nos permitió tomar la conciencia suficiente de que como pueblo debíamos dar el siguiente paso en el perfeccionamiento de nuestro sistema democrático, y para todos ahora como que es una hazaña irrepetible, increíble en aquel momento, y nos pronunciamos en el 2021 a favor de que nuestro país fuera dirigido por una nueva clase gobernante. Y qué bueno que sucedió, pero más bueno es que como nueva clase gobernante han asumido la responsabilidad de perfeccionar nuestras instituciones democráticas. Como nueva clase gobernante, tomaron conciencia de la responsabilidad que tenían y se han enfrentado no solo contra la oligarquía, ahora ya sabemos que es una oligarquía empresarial, terrorista, pandilleril, porque eso era nuestro sistema político antes del 2019. Esta nueva clase gobernante se ha enfrentado a ella con mucha valentía y está en el proceso de transformación que el soberano pueblo salvadoreño debe tener cuidado cómo se pronuncia en el 2024, porque no podemos dar un paso atrás. Pero lo más trascendental, Ricardo, los salvadoreños hemos detonado a nivel mundial la evidencia de que es el sistema internacional el corrupto e impune. Es el sistema internacional que nos imponía desde siempre, desde el siglo pasado, desde la independencia, sistemas de falsas democracias, y en estos últimos 30 años con las compras de gobernabilidades, porque eso es lo que está en evidencia ya a partir de la experiencia salvadoreña, es la experiencia de todos los pueblos latinoamericanos y pues, ¿por qué no decirlo del mundo entero? Las democracias no solo falsas, sino que prostituidas, que van en perjuicio de las grandes mayorías. Y qué oportunidad la que los salvadoreños hemos aprovechado, pues en la historia mundial en este momento están enfrentados de nuevo, ya no comunismo, capitalismo, ahora es globalismo y pluralismo. Ahora se han inventado de que es autoritarismo o liberalismo, y entonces hay una conmoción en la humanidad que a nosotros los salvadoreños como que por momentos se olvidan de nosotros y nos dan la oportunidad de continuar en ese camino de perfeccionamiento del sistema democrático. De tal manera de que para el 2024 el soberano pueblo salvadoreño debe saber y entender de que tiene una gran responsabilidad. Porque aquí, a lo mejor lo tratamos con un poquito más de profundidad, hay que decir una cosa. ¿Por qué el mundo que está contra Bukele lo señala, lo tildan de corrupto, lo tildan de arbitrario, lo tildan de dictador, le ponen tanto apelativo y no entienden por qué Bukele no cae? No obstante esa agresión mundial en contra de Bukele, no entienden esos niveles de poder. ¿Qué es lo que está pasando con El Salvador?
simple y sencillamente porque el responsable de lo que está pasando en El Salvador, democráticamente hablando, debemos de entender que es el soberano pueblo salvadoreño cuando ejerciendo el voto popular, libre, directo, igualitario y secreto, elige sus gobernantes de manera libre y de esa manera los gobernantes por primera vez en El Salvador no le han fallado al pueblo salvadoreño. Y lejos de eso, para complementarlo, están trabajando por perfeccionar nuestras estructuras sociales, económicas, políticas. De tal manera que el rumbo es correcto y cómo no me voy a sentir feliz, pues, si por eso es lo que luchamos nosotros en 1980, los que nos resistimos a incorporarnos en los escuadrones de la muerte o en la guerrilla, cuando en aquella oportunidad se hablaba de capitalismo y de comunismo como las dos alternativas. Hubo un grupo de salvadoreños que nos incorporamos al ejercicio de la política a dar nuestro aporte, e inmediatamente que lo hicimos nos retiramos en 1990, y el aporte que dejamos hoy está produciendo aquellos frutos que no produjeron cuando nosotros queríamos en 1980, pero no importa, Dios tarda pero no olvida. 2019, 2021, una nueva clase gobernante liderada por el presidente Bukele. Vamos al perfeccionamiento del 2024. De modo que estamos en la ruta. Doctor Méndez Azahar, me recuerdo muy bien que coincidíamos como panelistas en diferentes programas de televisión entre el año 2004, 2012, y siempre se trataba de analizar diferentes perspectivas de la seguridad. Pero recuerdo muy bien que usted siempre hablaba del soberano. Ahora, ¿realmente el soberano tiene la decisión? ¿Ha sido escuchado? ¿Su voluntad pesa, vale? Claro, y lo demuestran los hechos, ¿no? Y yo cambiaría esa expresión de ser escuchado. Cambiémosla, ya es necesario que empecemos a cambiar y a entender que el que manda es el soberano. El que ordena es el soberano. Es que sobre nosotros, y qué buena oportunidad la que me da, entre nosotros todavía pesa mucho lo cultural. Políticamente, pues hemos sido acostumbrados a creer en un presidencialismo que sí pudo haber existido en el siglo XIX, en el siglo XX, en donde pues el presidente era el que mandaba, el que había que irle a pedir, el que decidía, y a eso recurrimos equivocadamente hasta los gobiernos militares. Porque si bien es cierto, habían elecciones, las elecciones, como siempre he dicho, eran producto de falsas democracias, en el sentido de que hemos dicho hasta la saciedad, nosotros votábamos pero no elegíamos. Simple y sencillamente, después que votábamos, pues se olvidaban del pueblo, y las personas que tenían acceso al ejercicio del poder público, después de la época de Martínez, los ricos decidieron mejor entregarle el poder a los militares, y los militares se agotaron en 60 años, que fue lo que provocó el golpe de Estado de 1980, y entonces los mandaron a destruirse, a pelear a las montañas, y el ejercicio del poder quedó de alguna manera del poder político, no el económico. El ejercicio del poder político lo abandonaron los militares, y entonces los tomamos los políticos.
Y digo con mucho orgullo que lo tomamos los políticos porque fuimos los que escribimos la historia de nuestro país en 1980 a 1982 con nuestra Constitución de 1983, pero luego se nos comenzó a ir de las manos el ejercicio del poder en el transcurso de 1984, cuando ya llega Napoleón Duarte a la presidencia de la República y que definitivamente llegamos a 1990, cuando Estados Unidos decide desarrollar pues sus planes de neoliberalismo y nos roba el Estado e impone el neoliberalismo, en donde ya no manda la Constitución, sino que manda el mercado. Pero eso tuvo un costo para los Estados Unidos, para las oligarquías mundiales internacionales, en el sentido de que se puso en evidencia, al grado que, por ejemplo, ya no es un secreto que del 2000 al 2010 se compraba la gobernabilidad con maletines negros. Pero qué bien que el dinero pues hubiese sido de las oligarquías pandilleriles terroristas, y me atrevo a decirlo así porque el mejor negocio para ellos es las drogas. Qué bien que el dinero haya sido... No, usaban el dinero del pueblo, el dinero que pagamos en base tributaria. A nosotros, en una alianza de liderazgo político que surgió después de los acuerdos de paz, nos pusieron el IVA. Y nos dolarizaron, solo para citar dos grandes momentos totalmente al margen de la Constitución, pero respaldados por las leyes del mercado, y es el que impone esa realidad. Cuando nosotros pagamos el IVA, lo pagamos todos los salvadoreños que consumimos dentro del país todos los días, desde que amanecemos hasta que anochecemos. El presupuesto general de la nación se forma con el impuesto IVA que pagamos los salvadoreños, y del 10% que comenzó, pues inmediatamente lo subieron al 13% y han tenido intentos de hacerlo llegar hasta el 15%. Yo estoy de acuerdo que paguemos los salvadoreños, pero que por lo menos de nuestro presupuesto general de la nación no se utilicen esos fondos para pagar la deuda externa, que esa fue para beneficiar a los ricos. Nosotros no hemos tenido ningún beneficio de ese montón de préstamos, que ahora la deuda externa ya va casi por 20,000 millones, trascendiendo a los 25,000 millones. Porque esa era la estrategia de las oligarquías mundiales para someter a nuestros pueblos. De esa manera, cuando nosotros nos damos cuenta de repente de cómo se utilizaban esos fondos, y que prácticamente pues era una fiesta pagana interminable, para llamarlo de alguna manera, el soberano pueblo salvadoreño, atento como está desde lejos, comenzó a darse cuenta de que tenía un arma poderosa, que es el voto popular. Y llegado el momento del 2019, hizo uso de él. Y de esa manera, todo ese autoritarismo que implicaba el presidencialismo, la teoría esa presidencialista de creer que el presidente es el que manda, y el presidente que es el que manda a los diputados, y que el presidente manda a los jueces, como sucedió antaño, especialmente estos últimos 30 años, comenzó a cambiar. Y qué interesante, porque el presidente Bukele, en una entrevista de las tantas que tiene, lo veo reflexionar en el hecho de que dice: yo no mando, dice. Yo tengo que ir a los diputados a presentarles mis iniciativas de ley. Y el soberano pueblo salvadoreño debe sentirse satisfecho de que cuando nos eligieron para la Constituyente de 1983, así quedó establecido en la Constitución de 1983. Y por lo menos del 2019 para acá se está haciendo un gran intento por respetar la ley, por respetar la parte dogmática, por respetar el principio de que
La persona es el principio y fin, es el origen y fin del Estado. Y es en función de eso que, por ejemplo, en la guerra abierta que tenemos contra las pandillas, en otro momento, así como sucedió contra la guerrilla, que lanzaron a un ejército totalmente discapacitado, voy a decirlo para no ser peyorativo con ellos, pero que no pudieron vencer la guerrilla, en este momento el presidente Bukele se enfrentó a ese poder real y en cumplimiento al Estado de Derecho es que se ha construido precisamente el SECOT, esa megacárcel que en otras partes ha causado pues como impacto, para respetarle a estas estructuras criminales que mataban a diario a los salvadoreños, para respetarles por lo menos el principio del derecho a la vida, a la subsistencia. Pronto veremos cómo se desarrollan estos centros penitenciarios para garantizarles a ellos el trabajo y para garantizarles a ellos lo que nuestra Constitución prevé, el periodo de readaptación social. ¡Qué lástima! Estamos conscientes de que esta gente a lo mejor es irrecuperable, pero necesita nuestra sociedad hacer el esfuerzo. Claro que es un costo, claro que es todo lo que nos podamos imaginar, pero no los matamos, porque en El Salvador se respeta hoy sí se respeta el Estado de Derecho, porque hoy se respeta el derecho de la vida, hasta para esos criminales que un día atentaron contra la vida de todos los salvadoreños. Doctor Méndez, usted es constituyente de 1983, usted participó directamente en la elaboración, en la propuesta, en la filosofía de nuestra Constitución de la República. ¿Cuál fue el espíritu que ustedes pensaron, diseñaron y le propusieron a la nación, ubicando al centro a la persona humana, y que usted hace toda esta reflexión y lo resume como que el pueblo es el soberano y que ese mandato viene de nuestra Constitución? Es necesario, gracias por la oportunidad para ubicarnos en el contexto de la Constitución de 1983, que no es otra cosa nada más que las reflexiones que la clase gobernante de 1950 pues sentó las bases, por decirlo de alguna manera, en esa Constitución de esa época. Nuestra Constitución en 1950 sufrió la fuerte influencia de uno de los intelectuales más grandes de la historia de nuestro país, como fue el doctor Reinaldo Galindo Paul, un joven, no se había graduado, por eso entre nosotros existe la categoría de doctor infieri, porque un personaje con tanta capacidad intelectual, liderazgo, poder, conducción, pues influyó mucho en la Constitución de 1950. Él fue el presidente de la Asamblea Constituyente de aquella época y crearon la de 1950, que tuvo algunas reformas en 1961, pero que fueron más que todo cuestiones eminentemente de forma. La Constitución de 1962, que es una réplica, una copia casi de los principios generales de 1950, fueron los que nos sirvieron para la creación de la Constitución de 1983. No era aislado, por ejemplo, que eso hubiese sucedido, porque éramos una generación que precisamente fuimos formados por esa clase gobernante de muchos abogados, muy excelentes abogados, de la generación de Reinaldo Galindo Paul, Martínez Moreno, Fortín Magaña, Fidel Chávez Mena, Borgo Bustamante,
son de los que me recuerdo, los Rodríguez Ruiz, padre e hijo, era una generación que nos formó a nosotros, y vaya, que el Estado, a algunos de nosotros, voy a decir González Camacho, Luis Nelson Segovia, pues nos dio la oportunidad de poder influir en la Constitución de 1983. En esa época, los gringos, que son muy determinantes en estas cosas, estaban distraídos en hacernos el circo del comunismo, capitalismo, y estaba más entretenido con la guerrilla, con los escuadrones de la muerte, con los paramilitares, etcétera. Y los políticos prácticamente no tuvimos ninguna limitante, y entonces creamos un documento que, aprobado por la Asamblea, pues sentó las bases necesarias para que lo que hoy está ocurriendo pudiese ser dentro del Estado de Derecho. Entendiendo de que todo lo que había sucedido de 1990 a 1993 fue haciendo aparte la Constitución de 1983 y interponiendo un régimen totalmente violatorio de la Constitución, como es las leyes del mercado. De esa manera, entonces, bajo los principios generales, redactamos una Constitución que todavía se conoce muy poco y que vamos a hacer un gran esfuerzo por explicar el cambio de la Constitución de 1983 a 1950, y solo cito, por ejemplo, el terminar con el presidencialismo. Lo debilitamos extraordinariamente, al grado de que, por ejemplo, el presidente, las decisiones del Ejecutivo más trascendentales tiene que hacerlas en Consejo de Ministros. Eso ya significa un sistema parlamentario. Ya existía el órgano legislativo, con todas y las características de mayorías simples, calificadas y absolutas para poder tomar las decisiones, que en aquella época eran 60, hoy 84, y que estamos pretendiendo a reducir a 60 de nuevo. Yo digo que es suficiente 14, uno por departamento, pero será la decisión política oportuna y en la que decide el soberano pueblo salvadoreño. Y de esa manera empezamos a tomar decisiones parlamentarias. El soberano pueblo salvadoreño es precisamente un colectivo colegiado que ha tenido el momento histórico de tomar las mejores decisiones para el país. Muchas gracias, doctor Méndez Azahar, por esta primera parte del programa. Cuando regresemos conoceremos más ideas, más filosofía, más contundencia de la Constitución de 1983 en labios de uno de los constitucionalistas, de las personas que asumieron ese reto, ese desafío, para que ahora nosotros dispongamos de una Constitución vigente. Regresamos. Muchas gracias por continuar en nuestra sintonía. En esta oportunidad contamos con la valiosa participación del doctor Arturo Méndez Azahar, abogado, notario de la República, docente universitario, conferencista nacional e internacional en temas de derecho. Doctor Méndez Azahar, ¿cómo evalúa usted la estrategia del Plan Control Territorial impulsada por el presidente Nayib Bukele, su gabinete de seguridad y con el apoyo de la Fiscalía General de la República? Uno de los temas que también usted desde inicios del presente siglo siempre expuso en diferentes medios sobre la falta de una verdadera coordinación y de una cooperación mutua entre las instituciones. Es que vamos a comenzar con una reflexión que por primera vez gracias por la oportunidad de proponérsela al soberano pueblo salvadoreño, pero
todo el problema fue de que el poder coactivo del Estado es la Fuerza Armada, es la Policía Nacional Civil. Eso siempre había existido. Es más, en las constituciones de 1900, todavía la del 83, contemplamos la incorporación del Servicio de Seguridad Pública al sistema, pues, de la Fuerza Armada, ¿no? Cuando vemos de que hoy que están cumpliendo con sus obligaciones, el aparato coactivo del Estado ha logrado en menos de un año, porque en realidad la mayoría de criminales, de terroristas pandilleros que fueron capturados, fueron precisamente en los primeros 3 a 6 meses del régimen de excepción. En mi caso, siempre he reflexionado por qué la Fuerza Armada de antes de la actual nunca pudo capturar. Los guerrilleros llegaron lo más a 3.000, 4.000 efectivos. Ellos mismos han confesado ese número. En los 12 años de supuesta guerra, yo ya estoy hasta dudando de esa guerra. Pero nos causaban problemas, nos destruían las calles, nos destruían los cables de la energía eléctrica, nos causaban problemas. ¿Cómo es que aquella Fuerza Armada, aquellos cuerpos de seguridad nunca pudieron capturar esos 4.000 supuestamente efectivos? Sin embargo, ahora hemos tenido la experiencia de que sí se puede someter al Estado de Derecho a cuanto fascineroso se ponga al margen de la ley, y ya vamos casi con 80.000, parece, ¿no? Ayer veía los informes que van por 65.000, pero teníamos 16.000 antes, ya capturados. Ya casi vamos sobre los 100.000. Porque ahora sí hemos tenido efectividad de someterlos al Estado de Derecho y de ponerlo a buen resguardo para que ya no le hagan daño a la gente honrada. Y las Fuerzas Armadas de 1980 al año 2000, al 2010, jamás pudieron hacer eso con los terroristas pandilleros, con los terroristas comunistas de aquella época. Y ahora sí. Por una simple y sencilla razón. Ahí tenemos ministros de defensa presos, pues. Ahí tenemos presidentes corruptos, porque cuando el presidente de la República es el comandante general de la Fuerza Armada, constitucionalmente hablando, es para eso, para que proteja a El Salvador cumpliendo el servicio público de seguridad. Sin embargo, todos esos presidentes fallaron en eso. Es más, el lunes de esta semana había un exministro de Seguridad y Justicia, así se llamaba en la época del 90, confesando de que él, cuando llegó y le reclamó a la policía de que por qué no capturaban a estos pandilleros que estaban resultando y que acosaban a unos ancianos, etcétera, etcétera. Ahí está en el documental ese. Le manifestaron que no podían. ¿Por qué? Porque lo primero que hizo este régimen, estos regímenes anteriores, fue cambiar las leyes. Nos cambiaron las leyes penales, en donde fueron orientadas las normas jurídicas del Estado de Derecho, en violación a la Constitución, a garantizarle más los derechos a los delincuentes que a las víctimas. Y él, como funcionario, se quiere excusar diciendo: es que no me hacían caso. Él ha incurrido en el delito de incumplimiento de deberes, y después del programa debieron haberlo capturado.
porque fue un funcionario incapaz. Porque cuando uno está ejerciendo el poder público, o puede o tiene responsabilidad también. Yo he llamado la atención sobre que el soberano pueblo salvadoreño, de acuerdo que tenemos que sentirnos satisfechos con el presidente Bukele, pero él ha hecho lo que verdaderamente ha sucedido porque tiene un ministro de defensa que le es leal. Y leal a él y leal a la patria. Tiene también el apoyo de un órgano colegiado. A mí no me gusta llamar a los diputados como hace la oposición, como hacen los detractores del régimen, de que los llaman como sometidos al presidente y que son aprietabotones. No, no, señores. De cualquier manera, ellos pudieran en algún momento rebelarse y perfectamente no hacer caso como sucedieron en algunas oportunidades anteriores. Ese 26 de marzo es inolvidable cuando el presidente de la República, reunido en Consejo de Ministros, le manda la iniciativa de ley que necesita urgentemente el régimen de excepción por lo que se viene, porque ese día le mataron 87 salvadoreños y entonces sí fue el acabose y entonces sí demostró que el que mandaba era el comandante general de las Fuerzas Armadas, quien mandaba era el régimen del Poder Ejecutivo y busca el apoyo del poder legislativo, como es democráticamente hablando dentro de nuestro Estado de Derecho. Y todavía entonces, como tiene problemas, entonces ya antes se habían tomado las drásticas decisiones para buscar la elección de un fiscal que también cumpliera con su deber y también para medio componer el órgano judicial que desgraciadamente se mantiene relegado. Porque ahora que el poder coactivo está cumpliendo su deber de someter a la ley a quienes la han violado constantemente, necesita de un órgano judicial mucho más fuerte, igual que la Fuerza Armada, para imponer lo que le corresponde, que es la justicia. Pero decía de que hoy el soberano pueblo salvadoreño debe sentirse satisfecho porque eligió un buen presidente que supo escoger, porque eso lo nombra el presidente y por eso es que él es responsable, el presidente es responsable de lo que hacen sus ministros. Escogió un buen ministro, un joven. Escogió un buen director de Policía Nacional Civil, Arriaza Chicas. La Asamblea le dio un buen fiscal. Y entre todos, ahí tenemos la realidad de estar sometiendo bajo el régimen de excepción al Estado de Derecho que corresponde y la seguridad como principio, como servicio público esencial de nuestro Estado de Derecho está siendo una realidad. De tal manera de que no hay que olvidar que el presidente ha tenido un buen acompañamiento, por decirlo de alguna manera, en el ministro de Defensa, en el ministro de Seguridad, en la Fiscalía y de alguna manera pues en el órgano judicial. Eso es el Estado de Derecho. La responsabilidad no solo es del presidente, está compartida. Y quiero terminar esto con una última reflexión alrededor de que, ¿y cómo que no iban a ser efectivos? Si solo bastaba buena voluntad, porque tanto Monroy como Arriaza Chica, como Villatoro, como el resto de personal, han surgido de la estructura. Ellos pertenecían a estas estructuras estatales de 1990 al 2019. Y miren, en un Twitter que escribía, relacionaba de que se vuelve a confirmar que de las espinas es que salen las rosas. Porque esta gente bien pudo, con la formación que tenía, bien pudo haberse orientado hacia la tolerancia de la criminalidad. Sin embargo,
en el fondo hay algo que caracteriza a los salvadoreños, que es la bondad, y por lo menos a partir de ese principio, ellos saben cumplir con su deber y deciden cumplirle a la mayoría, al soberano pueblo salvadoreño, a los salvadoreños en general que queremos vivir en paz, y entienden de que ese otro sector estaba haciendo las cosas al margen de la ley. Y vaya, qué sector. Nosotros creímos que eran unos cuantos. Y miren que todavía no terminamos la tarea de capturarlos a todos para someterlos a buen resguardo y que ya no nos hagan daño. Pero de acuerdo al control territorial, por sus resultados, en función de que hoy sí sentimos que hay seguridad en nuestro país, que es una realidad, pues nos sentimos satisfechos y eso es suficiente. Doctor Méndez Azahar, ¿cómo evalúa, cuál es su opinión del Centro de Confinamiento para el Terrorismo denominado CECOT? Y también vinculándolo sobre el artículo 27 de la Constitución de la República de 1983, usted como constitucionalista sabe que no hace excepción de personas como lo plasmaron. Habla del fin de la pena. ¿Qué puede usted exponerle a nuestra teleaudiencia y cibernautas sobre el CECOT, sobre la vinculación con los derechos humanos, sobre el principio de la pena, pero también sobre cuáles son las medidas de seguridad de este tipo de personas con niveles de alta peligrosidad? Comencemos a partir de una experiencia desagradable que se ha tenido un presidente de un país hermano que sufre las consecuencias, y no de ahora, sino que precisamente de siempre, y que es parte del problema que tuvimos en El Salvador. Relacionaba de que ellos lo habían resuelto, decía, es totalmente falso, de que ellos habían combatido la delincuencia creando cárceles, creando universidades, decía, equivocada demagógicamente hablando, criticando el CECOT como un campo de concentración de los que han existido en la humanidad en otras latitudes. En primer lugar hay que decir una cosa, Colombia es responsable de la criminalidad nuestra, porque los terroristas pandilleros, pues era la base del tráfico, de narcotráfico, que transcurría por el territorio nacional, y no solo por el territorio tierra, sino que también mar. A ciencia y paciencia de todos los gobernantes, y hoy eso les hemos causado un gran problema, y por eso es que ese señor, exguerrillero también, réplica. Los pobres colombianos tienen la réplica de nuestro Sánchez Serén reciente. Lo eligieron como presidente y hoy está demostrando lo que es, como también lo que sucede con Chile, como lo que sucede con Perú. Por eso decía de que nosotros somos un impacto para la realidad mundial, pero arrancaba para referirme al CECOT con esa desagradable experiencia, pero que no hay otra cosa nada más que tolerarlo, pues, porque la convivencia con los pueblos hermanos debe de darse. Y lo cierto es de que el problema es de que en El Salvador vamos a resolver los problemas del Salvador, primero. Segundo, los vamos a resolver a la manera de los salvadoreños. Simple y sencillamente, señores. No andemos esperando que los de fuera, eso de andar pidiéndole a los Estados Unidos y creer de que Rusia, China nos van a venir. No. El presidente Bukele fue muy hábil cuando estuvo en las Naciones Unidas y que les dijo, nosotros
sencillamente queremos ser como ustedes. Pero si no nos ayudan, no nos estorben. Palabra sabia. En el sentido de que nosotros los salvadoreños, para resolver nuestro problema de la criminalidad, no le hemos andado pidiendo permiso a nadie. Y lo hemos hecho con nuestros propios recursos. De los impuestos de los salvadoreños ha salido todo lo necesario para combatir esto. ¿Ok? Pero de repente nos damos cuenta que no eran 2, 3 pandilleros. Ya vamos sobre, decía, 65,000 más 15,000 que teníamos presos antes, 16,000 que teníamos antes. Es una población reclusa que sinceramente, este servidor de ustedes, yo fui el carcelero mayor de 1982 a 1984, me echaron la responsabilidad de ir a cuidar a los reos, especialmente los políticos, y Mariona era nuestro centro penitenciario más grande. Entonces yo tenía una población reclusa de 4,000. Solo tenía un colón con 25 centavos para la alimentación de cada uno. Y entonces no teníamos esas tiendas famosas por las que cobran hoy, que la familia le ayuda al recluso para comprar un poquito de alimentación más, si la que le dan allí no le alcanza. Solo teníamos 4,000. Y les digo, Mariona era un problema serio. Imagínense ahora, de repente, de la noche a la mañana, porque del mes de marzo, con el régimen de excepción, abril, mayo, ya casi iban 30,000. Así de sencillo, señores. Y de repente en el resto se duplica. Para cumplir con la Constitución, precisamente lo que me preguntaba Ricardo en este momento, el artículo 27, era necesario crear las instalaciones para atender a esta gente, porque de cualquier manera así hay que hacerlo, así hay que llamarlo. Si una vez bajo la responsabilidad en este caso del Ministerio de Seguridad, especialmente centros penales, pues tiene que atenderlos, para decirlo de alguna manera. Claro que no es de que con eso de que pase adelante y que venga, no, si lo que se está asumiendo la responsabilidad es de verdaderos criminales, y si no, vean desde la imagen física, si no infunden terror, pues. Y gente de que de alguna manera, si no lo puede atacar a uno, al gobernante en ese momento, y al funcionario público, al recluso, al custodio que lo atiende, al policía que lo captura, entonces ellos tenían la organización suficiente para irle a hacer daño a la familia. Era terrible la experiencia que estamos viviendo. Entonces no quedaba alternativa más que construir un área en donde poderlos atender con las características que es necesario para ellos. Porque en este momento apenas hemos iniciado con la reclusión. Falta el proceso de readaptación. Y ojalá algún día, cuando ellos ya estén en las condiciones de incorporarse a una sociedad, entonces cuando hayan cumplido las penas que les corresponden, entonces poder volver a gozar de la libertad y de todos los derechos. Pero allí en el SECOT, por las características a que tenemos acceso, está planificado un centro en donde no necesariamente lo mínimo, sino que más que lo mínimo, eran necesarias esas instalaciones, que totalmente falso que sean campos de concentración. Doctor Arturo Méndez Azahar, quiero agradecerle por haber aceptado mi invitación, por venir a conversar, a compartir parte de sus conocimientos. Sobre todo nos ha orientado mucho su formación
y su vivencia de ser constitucionalista, una persona que estuvo en esa comisión para establecer el marco filosófico, dogmático, pragmático de nuestra Constitución vigente. Seguiremos invitándole para que cuando pueda acompañarnos siempre nos oriente en estos temas del derecho. Bien, gracias Ricardo. No, pues con gusto a la orden. Es por demás de que uno pueda como cortar en su vida algo que apasionó tanto como es esto de tratar de contribuir con el soberano pueblo salvadoreño, y especialmente ahora que está sucediendo tantas cosas buenas, pues por lo menos plantear las ideas para que, sometidas a consideración de los actuales gobernantes, si pueden tomarlas en cuenta, pues bien, y si no, pues uno queda con la satisfacción de que ha tratado de aportar. Estamos a la orden y ojalá podamos pues estar presentes siempre, y gracias Ricardo, de veras. Que Dios le bendiga, le guarde, le siga prosperando en todos sus negocios y en esta faceta empresarial en la cual usted se encuentra en este momento. Amigos televidentes y cibernautas, que Dios les bendiga y recuerde, la muerte más prevenible de todas es el suicidio. Abrace la vida. Los conceptos vertidos en el programa anterior son responsabilidad directa de quien los emitió. En ningún momento representan la línea editorial de esta estación televisora.